El cabo Daniel Ramírez sabía que algo andaba mal cuando los coyotes dejaron de aullar. Eran las 02:47 de la madrugada del 14 de marzo de 2023, y el silencio en el desierto de Sonora se había vuelto tan denso que podía sentirlo presionando contra sus tímpanos. Durante toda la noche, las manadas de coyotes habían mantenido su coro habitual, ese sonido que todo soldado que patrulla la frontera entre México y Estados Unidos aprende a conocer como parte del paisaje sonoro del desierto. Pero, ¿ahora? Nada. Nada excepto el crujido de la arena bajo las botas de Daniel mientras avanzaba lentamente por el sendero de tierra, su rifle M4 en posición baja pero lista, y el peso de la radio en su chaleco táctico recordándole que la ayuda estaba a apenas 5 minutos de distancia. 5 minutos que podían sentirse como una eternidad. Puesto Alfa 3 a base, todo tranquilo por aquí, continuando patrullaje rutinario del sector 6, susurró Daniel por la radio, aunque una parte de él sabía que tranquilo no era exactamente la palabra correcta. La voz del sargento López crepitó en respuesta desde la base militar a 11 kilómetros al este. Recibido Alfa 3, mantén tu posición en el perímetro, reporta cualquier movimiento. Entendido, base. Daniel ajustó sus gafas de visión nocturna y escaneó el horizonte. El mundo se pintó en tonos verdes fosforescentes, arbustos bajos de creosota, cactáceas dispersas y la cerca metálica de la frontera extendiéndose como una cicatriz plateada a unos 200 metros hacia el norte. Todo parecía normal, todo excepto ese silencio antinatural. Había algo más, un olor. Daniel lo había percibido durante los últimos 10 minutos, creciendo gradualmente en intensidad hasta hacerse imposible de ignorar. No era el aroma familiar del desierto nocturno, esa mezcla de tierra seca y plantas aromáticas. Esto era diferente, penetrante, casi dulzón, pero con un matiz de putrefacción que le revolvía el estómago, como carne podrida mezclada con algo químico que no podía identificar. 29 años, esa era la edad de Daniel, 5 años sirviendo en el ejército mexicano, 3 de ellos asignado a la 45ª Zona Militar en Sonora, patrullando esta frontera árida donde el crimen organizado y los cruces ilegales eran tan comunes como las tormentas de arena. Había visto muchas cosas en esos 3 años. Cosas que le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y en ese momento, cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera. El sonido llegó sin advertencia. Un quejido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era humano, eso lo supo de inmediato. Pero tampoco era como ningún animal que hubiera escuchado antes. Era como si alguien hubiera tomado el gruñido de un perro grande, lo hubiera mezclado con el siseo de un reptil y lo hubiera distorsionado hasta convertirlo en algo completamente ajeno. Daniel giró bruscamente hacia la izquierda, de donde creía que provenía el sonido, el dedo acariciando el gatillo de su M4. Las gafas de visión nocturna mostraron solo arbustos y rocas. Nada se movía, pero el olor se intensificó. «Hola», llamó Daniel, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Hay alguien ahí? Identifíquese. Esta es zona militar restringida». Silencio. Entonces lo vio. Al principio pensó que era un perro grande, tal vez un pastor alemán o un mastín, moviéndose entre las sombras a unos 30 metros de distancia. Pero la forma no era del todo correcta. La cabeza era demasiado grande en proporción al cuerpo. Las patas traseras estaban más altas que las delanteras, y había algo en la manera en que se movía, como si flotara más que caminar, deslizándose entre los arbustos con una fluidez que desafiaba la física. Daniel parpadeó, ajustó las gafas de visión nocturna pensando que tal vez el equipo estaba fallando. Cuando volvió a mirar, la criatura se había detenido completamente, y lo estaba observando. 2 puntos de luz roja, brillantes incluso a través de las gafas de visión nocturna, se clavaron en él desde la oscuridad. No era el reflejo verde típico de los ojos de un animal captados por visión nocturna.
Era rojo, rojo sangre, brillando con luz propia, como brasas encendidas en medio de la noche. El corazón de Daniel comenzó a golpear contra su pecho como un martillo neumático. La criatura ladeó la cabeza, un movimiento extrañamente humano, casi curioso. Luego abrió la boca. Lo que Daniel vio en ese momento lo perseguiría por el resto de su vida. Demasiados dientes, hileras de dientes afilados como agujas, brillando con un líquido viscoso que goteaba al suelo del desierto. Y detrás de esos dientes, en lo profundo de esa garganta imposible, más luz roja pulsaba como un corazón ardiente. El quejido gutural volvió a resonar, pero esta vez Daniel pudo ver que provenía de esa cosa. La criatura dio un paso adelante, luego otro. Sus patas, o lo que fuera que tuviera, apenas hacían ruido al tocar la arena. «Base, aquí Alfa 3». Daniel susurró urgentemente por la radio, sin apartar la vista de la criatura. «Tengo contacto con algo. Solicito refuerzos inmediatos. Sector 6, coordenadas». La criatura se lanzó hacia adelante. No corrió, se lanzó, como si hubiera sido disparada desde un cañón, cubriendo 15 metros en lo que pareció un solo segundo, moviéndose con una velocidad que ningún animal terrestre debería poseer. Daniel no lo pensó. Su entrenamiento tomó el control. Levantó el M4 y apretó el gatillo. Las balas cortaron la noche, los fogonazos del cañón iluminando brevemente el desierto en destellos estroboscópicos. Daniel estaba seguro de haber acertado. A esa distancia, con su puntería, era imposible fallar. Pero cuando los fogonazos se apagaron y volvió a mirar a través de las gafas de visión nocturna, la criatura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que quedaba era ese olor nauseabundo, más fuerte que nunca, y el silencio absoluto del desierto. Y entonces, desde algún lugar detrás de él, escuchó ese quejido gutural otra vez. Más cerca, mucho más cerca. Para entender lo que le sucedió a Daniel Ramírez esa noche en el desierto de Sonora, necesitamos conocer quién era realmente este hombre. Daniel no había planeado ser soldado. Había crecido en Hermosillo, la capital de Sonora, en un barrio de clase trabajadora donde los sueños eran simples y las oportunidades escasas. Su padre, Héctor Ramírez, trabajaba como mecánico en un taller de autos en el centro de la ciudad. Su madre, Rosa, limpiaba casa 6 días a la semana para ayudar con los gastos familiares. Desde niño, Daniel había sido diferente. Mientras otros chicos de su edad soñaban con ser futbolistas o narcotraficantes, él pasaba horas en la pequeña biblioteca pública de su colonia, devorando libros sobre historia militar, estrategia y táctica. Su abuelo paterno, el coronel retirado Arturo Ramírez, había servido en el ejército durante 40 años, y las historias que le contaba durante las tardes calurosas de domingo habían plantado una semilla en el corazón del joven Daniel. «El ejército no es solo sobre disparar armas, mijo», le había dicho su abuelo. Una vez, con esa voz rasposa que el tiempo y los cigarrillos habían moldeado. «Es sobre disciplina, sobre honor, sobre proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Esas palabras se convirtieron en el mantra de Daniel. A los 24 años, después de terminar la preparatoria y trabajar 2 años en el taller de su padre, Daniel tomó la decisión que cambiaría su vida. Se enlistó en el ejército mexicano. Sus padres no estuvieron completamente de acuerdo. Sonora en 2018 era un campo de batalla silencioso en la guerra contra el narcotráfico. Cada semana las noticias reportaban enfrentamientos, emboscadas, soldados caídos. Pero Daniel estaba decidido. El entrenamiento básico en el campo militar número 1 en la Ciudad de México había sido brutal. 6 meses de levantarse a las 4 de la mañana, correr hasta que los pulmones ardían, aprender a desarmar y armar un rifle con los ojos vendados, sobrevivir con raciones mínimas en ejercicios de campo. Muchos de sus compañeros desertaron durante las primeras semanas. Daniel nunca consideró esa opción. Su tenacidad llamó la atención de sus superiores.
Después de completar el entrenamiento básico con honores, fue asignado a la 45ª Zona Militar en Sonora, justo en su estado natal. Algunos lo considerarían suerte. Daniel lo consideraba destino. Durante sus primeros 2 años en servicio activo, participó en operaciones contra el crimen organizado, patrullajes en zonas de alto riesgo y escoltas de convoyes gubernamentales. Vio cosas que ningún hombre de 25 años debería ver. Cuerpos destrozados por la violencia del narcotráfico, familias desplazadas por el miedo, pueblos enteros convertidos en ciudades fantasma. Pero también vio esperanza. Niños sonriendo cuando los soldados repartían alimentos en comunidades olvidadas, ancianos agradecidos cuando patrullaban sus calles y podían dormir tranquilos por una noche. Cada pequeña victoria lo convencía de que había tomado la decisión correcta. Hace un año, en marzo de 2022, Daniel fue promovido a cabo y transferido a una unidad especializada en patrullaje fronterizo. La frontera entre México y Estados Unidos en Sonora se extendía por casi 600 kilómetros de desierto inhóspito, montañas escarpadas y terreno traicionero. Era una de las rutas más transitadas para cruces ilegales y tráfico de drogas. El trabajo era monótono pero esencial. Patrullar los mismos caminos noche tras noche, vigilar los mismos sectores, reportar cualquier movimiento sospechoso. La mayoría de las noches no pasaba nada. Solo el desierto, el viento y el cielo estrellado que parecía infinito. Daniel se había acostumbrado a la soledad, en realidad la prefería. Le daba tiempo para pensar, para reflexionar sobre su vida, sobre su futuro. Tenía una novia, Gabriela, una maestra de primaria que había conocido 2 años atrás en una fiesta familiar. Habían hablado de matrimonio, de tener hijos, de construir una vida tranquila en Hermosillo cuando su servicio militar terminara. Pero esos planes parecían lejanos cuando estaba solo en el desierto a las 3 de la mañana, con nada más que tu rifle y tus pensamientos. Daniel era conocido entre sus compañeros como el tranquilo. No era el soldado más ruidoso o el más sociable, pero era confiable. Cuando le asignaban una misión, la cumplía sin quejas. Cuando otros soldados necesitaban ayuda, él estaba ahí. Su sargento, el veterano López, con 22 años de servicio, lo había descrito una vez como la clase de soldado en quien confías para cubrir tu espalda. Esa reputación había llevado a Daniel a ser seleccionado para patrullajes en solitario en el Sector 6, una de las áreas más remotas de su zona de operaciones. La mayoría de los soldados detestaba los patrullajes solitarios, la soledad, el peligro de estar completamente solo si algo salía mal. Pero Daniel nunca lo había considerado un problema, hasta esa noche. La noche del 14 de marzo de 2023 había comenzado como cualquier otra. Daniel se había reportado a la base a las 21 horas, había recogido su equipo, verificado su armamento y salido en el vehículo militar hacia su punto de patrullaje asignado. El clima estaba despejado, la temperatura había bajado a unos agradables 18 grados Celsius, perfecta para un patrullaje nocturno. Había estacionado el vehículo en el punto designado a las 22:30 y comenzado su recorrido a pie. Los primeros 3 horas habían sido completamente normales. Escuchó a los coyotes, vio algunas liebres corriendo entre los arbustos. Detectó las luces de un vehículo al otro lado de la frontera, probablemente la patrulla fronteriza estadounidense haciendo su propia ronda. Todo estaba bajo control. Y entonces los coyotes se callaron, y ese olor comenzó a llenar el aire. Y Daniel Ramírez, cabo del ejército mexicano, soldado condecorado, hombre que había enfrentado sicarios armados y situaciones de vida o muerte, sintió algo que no había sentido en años: miedo puro y primordial. Porque lo que había visto entre los arbustos, lo que lo estaba observando con esos ojos rojos imposibles, no era algo que sus 5 años de entrenamiento militar lo hubieran preparado para enfrentar. No era humano, no era ningún animal que conociera.
y cuando esa cosa comenzó a moverse hacia él con una velocidad antinatural, Daniel comprendió con absoluta certeza que estaba ante algo que no debería existir. Algo que los pobladores locales llevaban décadas susurrando sobre en voz baja. Algo que la mayoría consideraba solo una leyenda. Pero las leyendas no dejan huellas en la arena del desierto. Las leyendas no huelen a muerte y azufre. Y las leyendas definitivamente no te persiguen con ojos que brillan como carbones encendidos en medio de la noche más oscura. Daniel giró sobre sus talones, el M4 apuntando hacia la oscuridad detrás de él. Nada, solo el desierto vacío bañado en el verde fosforescente de sus gafas de visión nocturna. Arbustos, rocas, arena. Pero ese quejido gutural había sido tan real, tan cercano que habría jurado sentir el aliento caliente de la criatura en su nuca. ¿Hola? Su voz sonó extrañamente débil en la inmensidad del desierto. Sé que estás ahí, identifícate o dispararé. El silencio fue la única respuesta. Daniel retrocedió lentamente, manteniendo su espalda hacia un gran cactus saguaro para evitar ser rodeado. Su entrenamiento le había enseñado a nunca dejar flancos abiertos. Escaneó metódicamente el área en un arco de 180 grados. Izquierda, centro, derecha, nada se movía. Pero el olor, Dios, ese olor se estaba volviendo insoportable, como si algo hubiera muerto hace días y estuviera pudriéndose bajo el sol del desierto, mezclado con un aroma químico acre que le quemaba la nariz y la garganta. Entonces lo notó. Las huellas. A menos de 3 metros de donde estaba parado, claramente visibles en la arena suelta iluminada por sus gafas de visión nocturna, había marcas que no habían estado ahí antes. No eran huellas de coyote, tampoco de perro. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, con una forma que su cerebro no podía procesar completamente. Tenían 3 dedos principales, cada uno terminando en lo que parecían ser garras que habían dejado surcos de casi 5 centímetros en la tierra compacta. Pero lo más perturbador era el patrón. Las huellas no formaban una línea recta como las de un animal cuadrúpedo normal. En cambio, estaban dispuestas de manera errática, como si la criatura hubiera estado saltando o moviéndose de lado o... Daniel se obligó a respirar profundamente. Había una explicación racional. Tenía que haberla. Tal vez era un puma. Los pumas eran nativos de esta región. Podían crecer hasta pesar 80 kilos. Sus huellas podrían verse extrañas en ciertos tipos de arena. Y sus ojos, bueno, los ojos de los animales podían reflejar la luz de manera extraña a través de equipos de visión nocturna defectuosos. Sí. Eso tenía sentido. Daniel se arrodilló junto a las huellas, manteniendo su rifle listo con una mano mientras sacaba su teléfono celular con la otra. La señal era débil aquí, apenas una barra, pero tenía suficiente para tomar fotografías. El sargento López querría ver esto. Tal vez incluso llamarían a los biólogos de vida silvestre de la zona. El flash de la cámara iluminó brevemente el desierto. Y en ese destello de luz, Daniel vio algo que hizo que su sangre se congelara. Justo al borde del resplandor del flash, apenas visible durante una fracción de segundo, había estado una forma, agachada, observando, tan cerca que podría haberla tocado si extendía el brazo. El teléfono casi se le cae de las manos temblorosas. Daniel se levantó de un salto, girando hacia donde había visto la forma, su dedo encontrando el gatillo del M4. Pero una vez más, no había nada. Solo la noche, solo el desierto. «Esto no está pasando», susurró para sí mismo. «Esto no está pasando». Pero entonces escuchó otro sonido, diferente al quejido gutural. Esto era
¿Un chasquido? Como si algo con una lengua larga y áspera estuviera lamiendo algo húmedo. El sonido venía de todas direcciones a la vez, rebotando entre las rocas y los cactus, de manera que era imposible determinar su origen. Y luego, mezclado con ese chasquido nauseabundo, Daniel escuchó algo que casi lo hace gritar. Respiración. No su propia respiración agitada, otra respiración, profunda, deliberada. Como si algo grande estuviera inhalando profundamente, saboreando su olor, memorizándolo. La radio en su chaleco táctico crepitó, haciéndolo saltar. Alfa 3, aquí base, no recibimos tu último reporte. ¿Cuál es tu situación? Confirma tu estado. Cambio. Daniel agarró la radio con manos temblorosas. Base, aquí Alfa 3. Yo tengo contacto con... Se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que había disparado a una criatura que desafió toda lógica? ¿Que algo imposible lo estaba acechando en la oscuridad? Sonaría como un loco, o peor, como alguien que había estado bebiendo en servicio. Repite, Alfa 3, no copiamos. ¿Necesitas refuerzos? Daniel tragó saliva, su garganta seca como el desierto que lo rodeaba. Negativo, base, falsa alarma, posible vida silvestre en el área. Continúo con el patrullaje, cambio y fuera. Hubo una pausa prolongada del otro lado. Entendido, Alfa 3, mantén la posición. Si detectas algo sospechoso, reporta inmediatamente. Base fuera. ¿Por qué había mentido? ¿Por qué no había pedido ayuda? Incluso mientras se hacía esas preguntas, Daniel conocía la respuesta. Orgullo. Miedo a que lo consideraran incompetente, a que pensaran que estaba perdiendo el control, a que lo transfirieran a un puesto de escritorio por estrés en combate. Había sido un error terrible, porque cuando finalmente reunió el coraje para mirar hacia arriba, hacia la pequeña colina rocosa a su derecha, la vio claramente. La criatura estaba de pie en la cima, completamente inmóvil, recortada contra el cielo estrellado. Y esta vez Daniel pudo verla con completa claridad. No era un puma, no era ningún animal de este mundo. Y lo peor de todo, estaba sonriendo. Daniel había visto muchas cosas en sus 5 años como soldado. Había visto la violencia de lo que los seres humanos pueden hacerse entre sí. Había visto cuerpos destrozados por balas y explosivos. Había mirado a los ojos de sicarios armados dispuestos a matarlos sin pestañear. Pero nunca, en toda su vida, había visto algo sonreír de esa manera. No era una sonrisa humana, no era la expresión facial de ningún animal conocido. Era algo entre ambos y al mismo tiempo completamente ajeno. Los labios, si es que podían llamarse labios, se curvaban hacia arriba, revelando esas hileras imposibles de dientes como agujas. Pero lo que hacía que esa sonrisa fuera tan profundamente perturbadora era la inteligencia detrás de ella. Esa cosa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo estaba aterrorizando. Y estaba disfrutándolo. Durante 3 segundos eternos, Daniel y la criatura se quedaron completamente inmóviles. El soldado al pie de la colina con su rifle apuntando hacia arriba. La cosa en la cima, recortada contra las estrellas, con esa sonrisa imposible y esos ojos rojos que parecían penetrar hasta el fondo de su alma. Luego, la criatura inclinó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido que Daniel jamás olvidaría. No era un aullido, no era un rugido, era algo que su cerebro no tenía palabras para describir. Era como si alguien hubiera grabado gritos humanos, los hubiera reproducido al revés y los hubiera mezclado con el chillido de metal contra metal. El sonido rebotó entre las rocas del desierto, amplificándose, distorsionándose, hasta que pareció venir de todas direcciones. Y entonces, imposiblemente, Daniel escuchó respuestas. Desde el norte, desde el sur, desde el este y el oeste. Otros sonidos similares resonaron en la noche, como si la primera criatura hubiera estado llamando a su manada.
No, 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 no. Daniel retrocedió, su entrenamiento militar colapsando bajo el peso del terror primordial. La criatura en la colina se lanzó hacia abajo. Esta vez, Daniel no dudó. Giró sobre sus talones y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, sus botas golpeando la arena del desierto, sus pulmones quemándose mientras inhalaba aire seco y polvoriento. Las gafas de visión nocturna rebotaban contra su rostro, haciendo que el mundo verde fosforescente se convirtió en un borrón nauseabundo. Detrás de él, podía escuchar a la cosa persiguiéndolo. No sonaba como un animal corriendo, sonaba como algo arrastrándose y saltando al mismo tiempo, con un ritmo irregular que era completamente antinatural. Y ese olor, Dios, ese olor de putrefacción y químicos lo envolvía como una nube tóxica. Daniel conocía este sector del desierto como la palma de su mano. A 200 metros al este había un afloramiento rocoso donde podría tener una posición defensiva mejor. Si lograba llegar allí, si podía poner su espalda contra la roca sólida. Saltó sobre un arbusto bajo de creosota, esquivó un cactus cholla, sus músculos ardiendo con el esfuerzo. La radio en su chaleco rebotaba contra su pecho. Su rifle, que pesaba casi 4 kilos, se sentía como 20 en sus manos temblorosas. Un quejido gutural resonó justo detrás de él, demasiado cerca. Mucho, demasiado cerca. Daniel se arriesgó a mirar hacia atrás por una fracción de segundo. Fue un error. Su pie se enganchó en una raíz expuesta y cayó de bruces, el impacto expulsando todo el aire de sus pulmones. El rifle salió volando de sus manos, aterrizando a 2 metros de distancia. Las gafas de visión nocturna se desajustaron, dejándolo temporalmente ciego en la oscuridad del desierto. Rodó sobre su espalda, palpando desesperadamente su cinturón en busca de su pistola de servicio, una Beretta M9. Sus dedos encontraron la funda, desabrocharon el seguro, sacaron el arma. La criatura estaba a menos de 5 metros de distancia. Ahora, sin las gafas de visión nocturna distorsionando su visión, Daniel pudo ver la completa claridad a la luz de las estrellas y la luna creciente. Era aproximadamente del tamaño de un perro grande, tal vez 1 metro de altura en las patas traseras, pero más largo, extendiéndose casi 1,5 metros desde el hocico hasta lo que parecía ser una cola corta y delgada. Su piel, si es que era piel, parecía correosa y sin pelo, con un tono grisáceo verdoso que brillaba débilmente con una luminiscencia enfermiza. Las patas traseras eran más largas y musculosas que las delanteras, dándole una postura semierecta que recordaba vagamente a un canguro o un dinosaurio pequeño. Pero las patas delanteras terminaban en algo que parecían ser manos, con dedos largos y articulados que terminaban en garras negras y curvas. La cabeza era lo peor. Era demasiado grande para el cuerpo, casi cómica en su desproporción. El hocico era alargado, pero no como el de un perro o un lobo. Era más reptiliano, con fosas nasales que se expandían y contraían mientras olfateaban el aire. Los ojos eran enormes, del tamaño de pelotas de tenis, y brillaban con esa luz roja imposible que parecía venir de su interior. Y esa boca, esa horrible boca, llena de dientes como agujas que goteaban un líquido viscoso que silbaba al tocar la arena. «Aléjate», Daniel susurró, su voz quebrándose. «Aléjate o disparo». La criatura inclinó la cabeza, estudiándolo. Luego hizo algo que hizo que el mundo de Daniel se detuviera. Habló. No con palabras, no exactamente, pero emitió una serie de sonidos que eran inquietantemente similares al habla humana. Sílabas distorsionadas, vocales alargadas, como si estuviera intentando imitar el lenguaje humano sin entenderlo realmente. Daniel apretó el gatillo. La Beretta rugió en la noche, los fogonazos iluminando el desierto en destellos estroboscópicos.
Daniel vació la mitad del cargador, 15 balas de 9 milímetros, cada una dirigida al centro de masa de la criatura. Vio los impactos. Vio cómo el cuerpo de la cosa se sacudía con cada bala. Algunas atravesaron completamente, levantando pequeñas nubes de arena detrás de ella. Otras se incrustaron en esa piel correosa con sonidos húmedos y carnosos. Pero la criatura no cayó. No gritó de dolor, no sangró. Simplemente se quedó allí, mirándolo, con esa maldita sonrisa todavía en su rostro imposible. Luego retrocedió lentamente, se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos con esa fluidez antinatural, moviéndose como si sus heridas no existieran. Daniel se quedó acostado en la arena, jadeando, con la vereta aún apuntando hacia donde la criatura había estado. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el arma firme. ¿Qué demonios acababa de pasar? Le había disparado a quemarropa. Había acertado múltiples veces. Había visto los impactos. Y esa cosa simplemente se había ido caminando. Daniel se obligó a levantarse, su cuerpo protestando con cada movimiento. Recuperó su M4 de donde había caído, verificó que no tuviera arena en el cañón y ajustó nuevamente sus gafas de visión nocturna. Necesitaba moverse, necesitaba llegar a ese afloramiento rocoso, necesitaba un lugar defendible mientras decidía qué hacer a continuación. Pero mientras comenzaba a caminar, algo en el suelo captó su atención. Donde la criatura había estado parada, donde Daniel le había disparado, había manchas en la arena. No era sangre, al menos no sangre como él la conocía. Era un líquido espeso, casi negro, que brillaba con un tono verdoso a la luz de sus gafas de visión nocturna. Y ese líquido estaba humeando, literalmente evaporándose en el aire nocturno con un siseo suave. Daniel se arrodilló y sacó una pequeña linterna táctica de su cinturón. La luz blanca y brillante reveló más detalles. El líquido tenía una consistencia similar al aceite motor, pero olía a ese mismo aroma químico y putrefacto que había estado toda la noche. Donde tocaba la arena parecía estar corroyendo los granos minerales, dejando pequeñas marcas oscuras. Con manos temblorosas, Daniel sacó uno de los guantes de su chaleco táctico y recogió un poco de líquido en un pañuelo de tela que guardaba en su bolsillo. No sabía por qué. Tal vez para tener pruebas. Tal vez para convencerse a sí mismo más tarde de que esto había sido real. Guardó el pañuelo en una bolsa de plástico con cierre que usaba para proteger su teléfono de la arena y la selló cuidadosamente. Entonces escuchó los aullidos otra vez, pero esta vez sonaban diferentes. Antes habían sido llamadas, ahora sonaban como coordinación, como si múltiples criaturas estuvieran comunicándose, organizándose, cazando en manada. Daniel comenzó a correr nuevamente, esta vez con un propósito más claro. El afloramiento rocoso estaba cerca, podía ver su silueta oscura a unos 100 metros al noreste. Si lograba llegar allí, tendría altura, visibilidad y su espalda protegida. Sus piernas bombeaban mecánicamente, su entrenamiento tomando el control mientras su mente consciente luchaba por procesar lo imposible de su situación. En algún lugar distante, la parte racional de su cerebro le gritaba que esto no podía estar pasando, que las criaturas como esa no existían, que tenía que haber una explicación lógica. Pero la mayor parte de su cerebro, la parte primitiva que había mantenido a sus ancestros vivos en un mundo lleno de depredadores, sabía la verdad. Estaba siendo cazado. Daniel alcanzó el afloramiento rocoso y trepó rápidamente, sus botas encontrando apoyo en las grietas naturales de la piedra. En 30 segundos estaba en la cima, una plataforma irregular de aproximadamente 4 metros por 4 metros, elevada a unos 3 metros sobre el suelo del desierto. Desde aquí tenía una vista de 360 grados. Podía ver kilómetros en todas direcciones bajo la luz de la luna y las estrellas, y lo que vio hizo que su estómago se retorciera. Movimiento, por todas partes. Formas oscuras deslizándose entre los arbustos y las rocas,
Algunas pequeñas, otras más grandes, todas moviéndose con ese mismo patrón irregular y antinatural que había visto antes, y todas convergiendo lentamente hacia su posición. Daniel contó al menos 6, tal vez más. Era difícil estar seguro con la manera en que aparecían y desaparecían entre las sombras. Su mano encontró la radio. Base, aquí Alfa 3. Tengo contacto hostil confirmado, múltiples contactos. Solicito refuerzos inmediatos en mi posición. Repito, solicito refuerzos inmediatos. Cambio. La respuesta del sargento López fue inmediata, su voz tensa. Alfa 3, confirma naturaleza del contacto hostil. ¿Son contrabandistas? ¿Militantes? ¿Cuántos? Cambio. Daniel abrió la boca para responder, luego la cerró. ¿Qué iba a decir? Criaturas imposibles que no mueren cuando les disparas. Cosas con ojos rojos brillantes y demasiados dientes. Base, naturaleza del contacto, desconocida. Son hostiles y estoy en posesión defensiva. Necesito refuerzos ahora. Mi posición es el afloramiento rocoso en el sector 6, coordenadas. Copiado Alfa 3. Unidad Bravo 5 está en ruta a tu posición. ETA 15 minutos. ¿Puedes mantener tu posición hasta entonces? Cambio. Daniel miró las formas que se acercaban. 15 minutos. Una eternidad. Afirmativo base. Mantendré la posición. Alfa 3 fuera. Verificó su munición. Le quedaban 17 balas en su M4. Su Beretta tenía 7 en el cargador actual, más 2 cargadores de repuesto en su cinturón. 62 balas en total. Esperaba que fuera suficiente. Las criaturas se detuvieron a aproximadamente 30 metros del afloramiento rocoso, formando un semicírculo irregular. Daniel podía verlas claramente ahora a través de sus gafas de visión nocturna. Había 7 en total, todas similares en forma básica, aunque variaban en tamaño. La más grande era casi del tamaño de un pastor alemán, la más pequeña no era más grande que un gato doméstico, pero se movía con la misma fluidez antinatural que las otras. Y todas lo estaban observando con esos ojos rojos brillantes. Durante 5 minutos no pasó nada, las criaturas simplemente se quedaron allí, mirando. De vez en cuando una hacía ese quejido gutural, otra respondía, era como si estuvieran hablando entre sí, planeando. Daniel mantuvo su rifle apuntando hacia ellas, alternando entre objetivos, tratando de demostrar que seguía siendo una amenaza. Pero sus brazos estaban comenzando a doler por mantener la posición de tiro durante tanto tiempo. Entonces la más grande, la que Daniel pensó que podría ser la misma que había sonreído, hizo algo inesperado. Se levantó sobre sus patas traseras, completamente erecta, alcanzando casi 1,5 metros de altura. En esa posición, con sus extremidades delanteras colgando frente a su pecho como brazos, se veía inquietantemente humanoide. Y comenzó a caminar hacia el afloramiento rocoso. No corriendo, no saltando, caminando. Un paso deliberado tras otro, como humano, como si estuviera demostrando algo. «Detente ahí, o disparo», Daniel gritó, su voz resonando en el desierto silencioso. La criatura no se detuvo, dio otro paso. Luego otro. Daniel apretó el gatillo. Una ráfaga corta de 3 balas impactó en el pecho de la criatura. Daniel vio las balas penetrar, vio ese líquido oscuro y humeante salpicar en el aire. La criatura se tambaleó hacia atrás un paso, bajó la mirada hacia sus heridas. Luego levantó la cabeza y emitió un sonido que podría haber sido ¿risa? Y continuó caminando. Daniel disparó de nuevo, vaciando ráfagas cortas y controladas, cada una alcanzando su objetivo. La criatura absorbió las balas como si fueran picaduras de mosquito, nunca deteniéndose, acercándose cada vez más. Cuando estaba a apenas 10 metros de la base del afloramiento, finalmente se detuvo. Inclinó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido triunfante y terrible que hizo eco en toda la región. Las otras 6 criaturas respondieron al unísono. Y entonces, todas a la vez, comenzaron a trepar. El sonido de garras arañando roca es algo que Daniel Ramírez escucharía en sus pesadillas por el resto de su vida. No era como uñas contra una pizarra, era más profundo, más visceral, como si esas garras estuvieran literalmente cortando la piedra, dejando surcos mientras las 7 criaturas trepaban simultáneamente hacia su posición.
Daniel retrocedió al centro de la plataforma rocosa, girando en círculos mientras trataba de vigilar todos los lados a la vez. Las criaturas no subían en línea recta, se movían de lado, saltaban de una grieta a otra, desaparecían momentáneamente detrás de salientes rocosos solo para reaparecer en lugares inesperados. La más grande alcanzó el borde de la plataforma primero. Sus garras negras se aferraron al borde de la roca, luego su cabeza horrible emergió, esos ojos rojos clavándose en Daniel con una intensidad que parecía física. Su boca se abrió, revelando esas hileras imposibles de dientes, y un sonido emergió de su garganta que era parte gruñido, parte siseo, completamente antinatural. Daniel no esperó, apuntó el M4 directamente a esa cabeza horrible y apretó el gatillo. La cabeza de la criatura explotó en una nube de ese líquido oscuro y humeante. El cuerpo se tambaleó, perdió su agarre y cayó hacia atrás, golpeando las rocas con un sonido húmedo antes de rodar hasta el suelo del desierto. Pero no hubo tiempo para celebrar. Otra criatura ya estaba subiendo por el lado opuesto. Daniel giró y disparó, las balas arrancando trozos de su torso. Esta también cayó, pero inmediatamente una tercera apareció desde otro ángulo. Era como luchar contra una hidra. Por cada una que derribaba, otra tomaba su lugar. Daniel disparó hasta que el M4 hizo clic en vacío, cargador vacío. Sus manos, entrenadas por miles de horas de práctica, ejecutaron un cambio de cargador táctico en menos de 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, 2 criaturas más lograron alcanzar la plataforma. La primera se lanzó hacia él desde la izquierda, sus garras extendidas. Daniel la golpeó con la culata de su rifle, sintiendo el impacto sólido contra su cráneo. La criatura chilló, un sonido agudo como el de un cerdo siendo sacrificado, y se tambaleó hacia atrás. La segunda venía desde su punto ciego. No la vio hasta que sintió un dolor explosivo en su hombro izquierdo. Las garras habían atravesado su uniforme y cortado profundamente en su carne. Daniel gritó, más de sorpresa que de dolor, la adrenalina bloqueando temporalmente la agonía. Se dio la vuelta y disparó una ráfaga de 3 balas directamente en el rostro de la criatura, desde menos de medio metro de distancia. El impacto la lanzó hacia atrás, rodando por el borde de la plataforma. Daniel se llevó la mano derecha a su hombro herido. Estaba sangrando profusamente, podía sentir la sangre caliente empapando su uniforme, goteando por su brazo. Pero no podía preocuparse por eso ahora. Todavía había 4 criaturas más abajo, y 3 acababan de comenzar a subir de nuevo. Su radio crepitó. Alfa 3, aquí Bravo 5, estamos a 5 minutos de tu posición, vemos fogonazos, ¿sigues bajo contacto hostil? Cambio. 5 minutos, podría ser una eternidad. Afirmativo, Daniel gritó en la radio mientras disparaba otra ráfaga. Múltiples hostiles, necesito apoyo ahora. El olor era insoportable ahora. Ese aroma a putrefacción y químicos se había intensificado con cada criatura herida, cada gota de ese líquido oscuro que habían derramado. El aire mismo parecía tóxico, quemando los pulmones de Daniel con cada respiración jadeante. Una de las criaturas medianas alcanzó la plataforma y en lugar de atacar directamente, comenzó a circular alrededor de Daniel, manteniéndose justo fuera del alcance. Daniel la siguió con su rifle, pero su visión comenzaba a nublarse. La pérdida de sangre, la adrenalina, solo podía llevarlo hasta cierto punto. Sus manos temblaban, haciendo que mantener el rifle firme fuera cada vez más difícil. La criatura hizo un movimiento falso hacia la izquierda. Daniel reaccionó, girando su rifle, pero era una trampa. Otra criatura, una que no había visto subir, atacó desde su derecha. El impacto lo derribó. Daniel y la criatura cayeron juntos sobre la roca dura, rodando, un enredo de extremidades humanas y garras alienígenas. Daniel soltó el M4, no tuvo opción, necesitaba sus manos para mantener esa boca llena de dientes lejos de su garganta. Agarró el cuello de la criatura con ambas manos, sus dedos hundiéndose en esa piel correosa que era a la vez áspera como cuero viejo y húmeda como carne cruda. La criatura sisó, ese líquido oscuro goteando de su boca, salpicando el rostro de Daniel.
Donde las gotas tocaron su piel, quemaron como ácido. Daniel gritó, pero no soltó. Empujó con toda su fuerza, usando su peso y su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, rodando para quedar encima de la criatura. Luego, en un movimiento desesperado, estrelló su casco contra la cabeza de la cosa. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el cuarto golpe, algo en el cráneo de la criatura cedió con un crujido nauseabundo. El cuerpo bajo él se convulsionó violentamente, luego quedó inmóvil. Daniel se levantó tambaleándose, su rostro ardiendo donde el líquido ácido lo había quemado, su hombro sangrando copiosamente, sus costillas gritando de dolor por la caída. Buscó su M4 frenéticamente. Estaba a 3 metros de distancia, al borde de la plataforma, y había 2 criaturas entre él y el rifle. Daniel sacó su bereta. El peso familiar del arma en su mano derecha lo reconfortó por un breve momento. Disparó 2 veces a la criatura más cercana, apuntando a la cabeza. Una bala falló, la otra acertó, entrando por el ojo izquierdo. La criatura colapsó instantáneamente. La última criatura en la plataforma, viendo que ahora estaba sola, dudó. Daniel podía ver algo en esos ojos rojos brillantes. ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿O simplemente recalculando sus probabilidades? Por 3 segundos eternos, el soldado y la criatura se miraron fijamente. Luego, desde abajo, desde el desierto oscuro, llegó un sonido que cambió todo. Motores, vehículos aproximándose rápidamente, luces. Los refuerzos habían llegado. La criatura volteó su cabeza hacia el sonido, luego de vuelta hacia Daniel. Emitió un quejido bajo, diferente a los anteriores. Este sonaba casi como... ¿Frustración? Y entonces hizo algo que Daniel nunca esperó. Retrocedió. Caminó hacia atrás lentamente, manteniendo sus ojos fijos en Daniel hasta alcanzar el borde de la plataforma. Allí se detuvo por un momento, su cabeza inclinada como si estuviera memorizando el rostro del soldado. Luego emitió una serie de sonidos que, una vez más, eran inquietantemente similares al habla humana. Te encontraremos. Te encontraremos. No podía ser. Las cosas como esa no hablaban, no entendían el lenguaje humano, no podían. Pero antes de que Daniel pudiera procesar completamente lo que había escuchado, la criatura saltó de la plataforma, desapareciendo en la oscuridad. Los sonidos de vehículos militares se hicieron más fuertes, luces brillantes barrieron el desierto. Daniel escuchó voces gritando en español, botas golpeando la tierra, el sonido inconfundible de rifles siendo preparados para el combate. «Alfa 3, identifícate», una voz familiar gritó desde abajo. Era el sargento López. Daniel trató de responder, pero su garganta no cooperó. El mundo comenzó a girar, su pierna derecha cedió. Se encontró arrodillado en la roca, su bereta cayendo de sus dedos entumecidos. «¡Aquí arriba!», finalmente logró gritar. «¡Estoy aquí arriba!». El sonido de botas escalando rápidamente la roca, luces de linternas danzando sobre la piedra. Luego el rostro preocupado del sargento López apareció sobre el borde de la plataforma, sus ojos ampliándose al ver la escena. Cuerpos de criaturas, sangre, ese líquido oscuro y humeante, por todas partes. Y Daniel, cubierto de heridas, temblando, con los ojos salvajes de alguien que no debería existir. «Madre de Dios», López susurró. «Ramírez, ¿qué demonios pasó aquí?». Daniel abrió la boca para responder, y se desmayó. Daniel despertó 36 horas después en la enfermería de la base militar. Sus primeros pensamientos fueron confusos. ¿Dónde estaba? ¿Por qué le dolía todo el cuerpo? ¿Qué era ese olor antiséptico? Y los recuerdos regresaron como un tsunami. Los ojos rojos, los dientes como agujas, ese líquido oscuro y humeante, la voz distorsionada diciendo, «Te encontraremos».
Se incorporó bruscamente, ignorando el dolor explosivo en su hombro vendado, buscando su arma, preparándose para... Tranquilo, soldado. Una voz firme pero amable lo detuvo. Era el doctor militar Hernández, un hombre mayor con cabello gris y 30 años de experiencia tratando heridas de combate. Estás a salvo, estás en la base, nadie va a hacerte daño. Daniel miró alrededor frenéticamente. La enfermería, paredes blancas, 3 camas más, todas vacías. Luz del sol entrando por una ventana. Día, era de día. ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba ronca. 36 horas. Te desmayaste por pérdida de sangre y shock. Tuvimos que darte una transfusión. 23 puntos en el hombro. 3 costillas fracturadas, quemaduras químicas de 2º grado en el rostro y una conmoción cerebral leve. El doctor hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Pero vas a sobrevivir. Tuviste suerte, Ramírez, mucha suerte. Las cosas, los cuerpos, Daniel preguntó urgentemente. ¿Los encontraron? El doctor Hernández intercambió una mirada con alguien más en la habitación. Daniel giró la cabeza y vio al sargento López sentado en una silla en la esquina, con una expresión que no podía descifrar. Ramírez. López se levantó y se acercó lentamente. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó esa noche, todo, sin omitir ningún detalle. Durante la siguiente hora, Daniel relató su experiencia. Cada minuto, cada detalle, el silencio de los coyotes, el olor, los ojos rojos, las criaturas que no morían cuando les disparaba, la forma en que treparon, la que habló. López escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando Daniel terminó, el sargento suspiró profundamente. Encontramos los casquillos, 64 en total. Encontramos marcas de impacto de bala en las rocas, encontramos tu sangre. Y encontramos algo más. López sacó su teléfono y mostró varias fotografías a Daniel. Las primeras mostraban el afloramiento rocoso a la luz del día. Había manchas oscuras por todas partes, marcas de garras en la piedra, surcos profundos que ningún animal conocido debería poder hacer, casquillos de bala esparcidos como confeti dorado. Luego había fotos de huellas, esas mismas huellas de 3 dedos con garras que Daniel había visto, docenas de ellas, por todo el área circundante. Los biólogos que trajimos no pueden identificarlas, López dijo en voz baja. No coinciden con ningún animal nativo de la región, ni pumas, ni coyotes, ni perros salvajes, nada. ¿Y los cuerpos? Daniel preguntó. Maté al menos 3, vi cómo caían. Tienen que estar allí. López negó con la cabeza lentamente. No encontramos cuerpos, Ramírez, solo esas manchas oscuras que mencionaste. Tomamos muestras para análisis. Los químicos están desconcertados. Tiene componentes orgánicos, pero también elementos que no deberían estar presentes en ningún tejido biológico conocido. Daniel sintió que el mundo se inclinaba. ¿No había cuerpos? ¿Cómo era posible? Los había matado, los había visto caer. Pero hay algo más, López continuó, su voz bajando aún más. Algo que no va en el reporte oficial. El sargento se acercó más, hablando casi en un susurro. Hablé con algunos de los rancheros locales, viejos que han vivido en esta región toda su vida. Cuando les describí lo que encontramos, las huellas, las marcas de garras, ese líquido extraño, todos dijeron la misma cosa. ¿Qué dijeron? Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Chupacabras. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Llaman a esa cosa el chupacabras, López continuó. Dicen que ha estado en esta región desde hace décadas, tal vez siglos. Hay historias de rancheros encontrando ganado muerto, completamente desangrado, con marcas extrañas en el cuello. Perros que desaparecen en la noche. Personas que juran haber visto criaturas con ojos rojos en el desierto. Daniel conocía las leyendas. Todo mexicano las conocía. El chupacabras.
el que chupa cabras, una criatura del folclore, supuestamente vista por primera vez en Puerto Rico en los años 90, pero con variaciones de la historia extendiéndose por toda América Latina. Siempre había pensado que era solo eso, folclore, historias para asustar a los niños. Un anciano llamado Don Esteban, López dijo, que tiene un rancho a 20 kilómetros de donde estuviste, me dijo algo interesante. Dijo que su padre y el padre de su padre, todos hablaban del chupacabras, pero había algo más. Dijo que estas criaturas son inteligentes, que cazan en manada, que son casi imposibles de matar. Entonces, otros Daniel comenzó. Han visto, sí, han tenido encuentros, pero nadie quiere hablar oficialmente. Tienen miedo de que los consideren locos o tienen miedo de la criatura misma. Don Esteban dijo que su cultura enseña que si el chupacabras te marca como presa, no se detiene, te busca, te encuentra. Te encontraremos. Las palabras que la criatura había dicho resonaron en la mente de Daniel. ¿Qué va en el reporte oficial?, preguntó finalmente. López cerró su libreta. Encuentro con contrabandistas hostiles. Intercambio de disparos. Enemigos se retiraron antes de que llegaran los refuerzos. Soldado herido en combate. Las huellas y las muestras van a análisis adicional, que probablemente se perderán en algún archivo en la Ciudad de México. ¿Por qué? La voz de Daniel sonó amarga. ¿Por qué encubrir esto? Porque la verdad es que no sabemos qué pasó realmente esa noche. López dijo, encontrando los ojos de Daniel. Y las cosas que no podemos explicar, es más fácil ignorarlas, es más seguro. Pero mientras López decía esas palabras, ambos hombres sabían la verdad. No era más seguro, porque esas cosas todavía estaban ahí afuera, en el desierto, esperando, cazando. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el desierto de Sonora. Daniel Ramírez fue dado de alta médica después de 3 semanas de recuperación. Las heridas físicas sanaron. Los 23 puntos en su hombro dejaron una cicatriz irregular que le recuerda cada mañana lo que vivió. Las quemaduras químicas en su rostro se desvanecieron hasta convertirse en marcas apenas visibles bajo su ojo izquierdo. Pero hay heridas que no sanan tan fácilmente. Daniel ya no hace patrullajes nocturnos en solitario. Solicitó una transferencia y ahora trabaja en operaciones diurnas, coordinando convoyes militares. Su sargento aprobó la solicitud sin hacer preguntas. Algunos de sus compañeros soldados susurran a sus espaldas. Dicen que Daniel perdió el temple esa noche, que ya no es el mismo. Tienen razón, no es el mismo. Porque cuando cierras los ojos y todavía puedes ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, cuando todavía puedes escuchar esa voz distorsionada prometiendo encontrarte, cuando despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado porque escuchaste un sonido en la calle que sonaba demasiado parecido a ese quejido gutural, no puede ser el mismo. Las muestras que el equipo forense recolectó del afloramiento rocoso desaparecieron durante el transporte a la Ciudad de México, o al menos eso dice el reporte oficial. El análisis preliminar mencionaba composición biológica anómala y se requiere investigación adicional. Pero nunca llegó esa investigación adicional. Las fotografías de las huellas existen, archivadas en algún servidor militar con acceso restringido. Las marcas de garras en la roca todavía están allí, erosionándose lentamente bajo el sol del desierto, convirtiéndose en apenas irregularidades en la piedra, que alguien que no sabe qué buscar nunca notaría. ¿Y las criaturas? Las criaturas siguen ahí afuera. 3 semanas después del incidente de Daniel, otro soldado reportó ver algo extraño durante un patrullaje nocturno a 40 kilómetros al oeste. No disparó, no se acercó, pero describió ojos rojos en la oscuridad y un olor que no pudo identificar. 2 meses después, un ranchero encontró 5 de sus cabras muertas. No había marcas de depredadores conocidos. Los cuerpos estaban extrañamente secos, como si algo les hubiera drenado los fluidos.
El reporte veterinario oficial dijo, causa de muerte indeterminada. Don Esteban, el anciano ranchero que habló con el sargento López, le contó a Daniel algo más cuando finalmente se reunieron, algo que no había mencionado al sargento. Mi abuelo me dijo una vez, el viejo había susurrado, sus ojos nublados mirando hacia el desierto distante, que el chupacabras no es solo un animal, es una prueba. Aparece ante aquellos que necesitan recordar que no lo sabemos todo, que no controlamos todo, que hay misterios en este mundo que el hombre moderno prefiere ignorar. Daniel le había preguntado si su abuelo alguna vez había visto uno. Don Esteban simplemente sonrió, una sonrisa triste y sabia. Todos lo hemos visto, hijo, de una forma u otra. Algunos solo somos lo suficientemente honestos como para admitirlo. Hoy, Daniel Ramírez tiene 29 años. Sigue sirviendo en el ejército mexicano. Sigue protegiendo la frontera, pero lo hace con un entendimiento diferente. El desierto guarda secretos. Algunos de esos secretos tienen ojos rojos y demasiados dientes. Y tal vez, solo tal vez, esos secretos nos observan tanto como nosotros tratamos de encontrarlos. Por las noches, cuando Daniel está acostado en su cama en la base militar, a veces escucha los coyotes aullando en la distancia. Ese sonido que antes encontraba monótono, ahora lo reconforta, porque mientras los coyotes estén aullando, significa que están allí. Y si están allí, significa que las otras cosas no lo están. Al menos, no todavía. Daniel nunca ha vuelto al afloramiento rocoso. No necesita hacerlo. Puede ver ese lugar perfectamente cada vez que cierra los ojos. Las marcas de garras, las manchas oscuras. El lugar exacto donde estuvo de pie cuando esa criatura le habló. Te encontraremos. 8 meses después, todavía no lo han hecho. Pero Daniel Ramírez, cabo del ejército mexicano, soldado condecorado, hombre que ha enfrentado lo imposible y sobrevivió. Daniel sabe que es solo cuestión de tiempo. Porque en el desierto de Sonora, en la frontera entre dos mundos, donde la civilización termina y lo salvaje comienza, hay cosas que cazan en la oscuridad, cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que los reportes oficiales nunca admitirán, cosas que nuestros ancestros conocían y respetaban, pero que nosotros hemos olvidado, hasta que nos recuerdan que nunca se fueron. Y cuando llegue esa noche, cuando Daniel escuche ese silencio particular que precede a su llegada, cuando los coyotes dejen de aullar y ese olor inconfundible comience a llenar el aire, estará preparado. O al menos eso es lo que se dice a sí mismo, porque en el fondo Daniel Ramírez sabe una verdad terrible. Nadie está realmente preparado para enfrentar lo que no debería existir. Esta es la historia real del cabo Daniel Ramírez, pero él no está solo. Si tú o alguien que conoces ha tenido un encuentro inexplicable con criaturas desconocidas, especialmente en zonas militares o fronterizas de América Latina, déjanos tu historia en los comentarios. Suscríbete a Sector Fantasma para más encuentros militares que la ciencia no puede explicar. Dale like si quieres que investiguemos más casos del chupacabras. Y recuerda, en la oscuridad del desierto, algo está observando. Nos vemos en el próximo caso.